Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Me ha correspondido en esta mañana dar la reflexión bíblica y vamos a leer la palabra del Señor en Hechos, capítulo 13, del versículo 1 al 5, y en el libro de Hechos, del 15, del 36 al 40. En el nombre del Señor, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan Marcos de ayudante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, que también es Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es en el versículo 13 del mismo capítulo. Después, Hechos 15 del 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Es la historia de los hechos de los apóstoles, es la historia de la iglesia primitiva, de los viajes misioneros. En este caso, el viaje misionero del apóstol Pablo, el primer viaje misionero. Y quiero enfocarme, y le puse como título a este mensaje, la historia de Juan Marcos y de Demas. Son dos personajes colaboradores de Pablo que participaron en estos viajes, que participaron en acompañar al apóstol en toda su travesía que él recorrió todo Asia Menor en sus viajes misioneros. Pero hay una diferencia entre estos dos varones y lo vamos a ver en la misma palabra del Señor. Primero, como podemos observar, Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, comenzó el primer viaje misionero con Pablo y con Silas, pero en el versículo 13 del capítulo 13 de Hechos dice: pero Juan, que también es Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, que cuando encontró que el viaje era duro, el viaje misionero no eran fáciles, se volvió a Jerusalén. Se apartó de Pablo y de Silas. Después podemos ver que Pablo no estuvo de acuerdo. Pablo era un hombre muy estricto. Y las cosas para él eran o no eran. Las cosas son o no son. Y nos vamos a encontrar con ese tipo de hermanos, que son hermanos íntegros. Son hermanos muy estrictos. Y el apóstol Pablo era uno de esos hermanos. Y no quiso llevar en el segundo viaje misionero a Juan Marcos porque lo había abandonado en el primer viaje misionero. Vemos entonces a Juan Marcos quizás tímido, tenía miedo de ir al viaje. No comenzó bien, lamentablemente, Juan Marcos. En el libro de Filemón, que fue una epístola que escribió el apóstol Pablo, en el versículo 1 del 24 al 25, en las salutaciones finales el apóstol acostumbraba a nombrar a sus colaboradores. Dice, en el versículo 23, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, que este es Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Nombra a Juan Marcos y a Demas. Aquí aparece el primer nombre del otro personaje que se llama Demas. Los nombra como colaboradores. En Colosenses 4, versículo 10, también en las salutaciones finales,
el apóstol dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, aquí da el detalle, el sobrino de Bernabé, que también era llamado Juan Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Ahora el apóstol Pablo está cambiando su percepción, su visión de lo que era Juan Marcos. Se fijan que Juan Marcos comenzó mal. Pablo lo rechazó en el segundo viaje misionero, no quiso ir con él. Pero, sin embargo, ahora después en Filemón lo nombra como colaborador, pero ahora en Colosenses da órdenes que lo reciban. Si fuera vosotros recibirle, quiere decir que Juan Marcos estaba creciendo. Comenzó mal, pero empezó a ir bien, empezó a crecer en la vida espiritual. Y en el mismo Colosenses 4, en el versículo 14, habla también de otro personaje llamado Demas. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, que era muy amigo de Pablo, Lucas, y Demas. A Demas ya no lo nombra como un colaborador, lo nombra a secas, Demas. En 2 Timoteo 4, 9 al 11, dice el apóstol Pablo, que fue su última epístola que escribió a Timoteo, le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí, en este último versículo y la última epístola que escribió el apóstol Pablo antes de ser sacrificado, se termina consagrando a Juan Marcos como útil para el ministerio. Es decir, que ya no era solo colaborador, ya no Pablo recomendaba solamente que la recibieran, sino que ahora dice derechamente: me es útil para el ministerio. ¿Cómo cambió la percepción de Pablo de este personaje llamado Juan Marcos? Primero Pablo lo rechaza porque Juan Marcos se acobarda en el primer viaje misionero y se devuelve a Jerusalén. Pablo no lo quiere llevar en el segundo viaje misionero. De hecho, se separó de Bernabé. Hubo una separación ahí porque no llegaron a acuerdo. Pablo no quiso llevar a Juan Marcos en el segundo viaje misionero. Pero, sin embargo, este Juan Marcos sigue colaborando en silencio a lo mejor, pero empieza a ser un colaborador que el apóstol Pablo después lo empieza a reconocer como colaborador. Y después termina diciendo que es útil en el ministerio. Sin embargo, Demas, que había comenzado como un colaborador de Pablo, Pablo en la epístola a Filemón lo destacó como un colaborador. Sin embargo, después empieza a apagarse. Vemos que en Colosenses ya lo nombra por nombrarlo el apóstol Pablo. Dice Demas, no dice ningún adjetivo de Demas, sino que os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Como que ya Pablo se estaba desencantando con Demas. Y después en la última epístola, que es la 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Es decir, que Demas, que había comenzado bien, termina al final abandonando a Pablo, amando más a este mundo. Sin embargo, Marcos, Pablo reconoce que es útil para el ministerio. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, hermanos, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, comenzó mal, abandonando a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Pablo no lo quiere llevar en el segundo viaje misionero. Esto es en Hechos capítulo 15, del versículo 36 en adelante. En tercer lugar, Pablo en la epístola a Filemón nombra a Juan Marcos y además como sus colaboradores y los pone a un mismo nivel. Es decir, Marcos empezó a crecer. En la epístola a los Colosenses, Pablo pide que reciban a Juan Marcos porque ya lo considera un buen colaborador. Dice, da órdenes que lo reciban. En la misma epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo en el versículo 14 nombra a Demas, pero ya de una forma fría. Quizá en ese tiempo Demas ya comenzó a decaer. En la última epístola que escribió el apóstol antes de ser sacrificado, que es 2 Timoteo, en el capítulo 4, en las salutaciones finales relata del versículo 9 al 11 cómo terminó la vida espiritual de estos dos hombres. Demas abandonó a Pablo y se fue a Tesalónica, y Juan Marcos
Pablo le pide a Timoteo que lo traiga porque es útil para el ministerio. Demas comienza bien, pero termina mal, amando más a este mundo, dice, que al Señor y abandonando también a Pablo. En cambio, Juan Marcos comienza con un tropiezo. Quizás como cuántos de nosotros hemos comenzado con tropiezos, hermanos. Pero con el correr del tiempo se afirma en el Señor, se afirma en la fe del Señor y termina siendo un fiel colaborador de Dios y del apóstol Pablo. Tanto que Pablo pide que lo traigan cuando está encarcelado en Roma. Entonces, hermanos, la pregunta que cae de maduro, como dice un hermano por ahí, ¿con cuál de estos dos hombres nos comparamos nosotros como cristianos, hermanos, en nuestra trayectoria en el Evangelio? Comenzamos a lo mejor resbalando, como quizás cachorritos que se caen, que se equivocan, pero después empezamos a crecer en el Señor y terminamos siendo fieles colaboradores del Señor. O al revés, o comenzamos bien en la gracia del Señor, en el Espíritu del Señor, y estamos terminando en la carne, estamos terminando abandonando la fe del Señor, olvidándonos del pacto que hicimos con el Señor. El Señor ponga en nosotros, hermanos, redarguya nuestras conciencias, el Espíritu Santo toque nuestros corazones y que realmente podamos, hermanos, compararnos con estos dos hombres. La Biblia nos deja claro la historia, la vida, el desarrollo que tuvieron estos dos hombres a través de la Escritura. Uno comenzó mal y terminó bien, que fue Juan Marcos. El otro comenzó bien, pero terminó mal. El Señor nos ayude, hermanos, a reflexionar en esta palabra. Que el Señor los bendiga. Amén.